Bueno, buenas tardes. Platicando un poquito de fenómenos de transporte, de transferencia de materia, les voy a platicar un poco de las ecuaciones de Maxwell-Stefan. Entonces, cuando nosotros hablamos de transferencia de materia, usualmente tenemos que hablar de la ley de Fick. ¿Se acuerdan que tenemos que es el flux igual a la difusividad por el gradiente de concentraciones, ¿no? Y bueno, asumimos que la difusión en una dirección es igual a la otra, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un fenómeno donde las moléculas están yendo, digamos, de un punto a otro, ¿no? Punto de aquí hacia esta dirección. Ajá. Entonces también podemos tener, obviamente, de la dirección a la otra, de esta dirección hacia acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos más moléculas de un lado que del otro, pues ya podemos hablar de una transferencia de materia porque eso se debe al gradiente, ¿no? Entonces, la naturaleza va a ser que, o la dirección natural del proceso es que esté la misma concentración en ambos lados, ¿no? Bueno, esta ecuación también podemos, recuerden, tenerla en términos en función de Na, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos ya de sistemas donde ya la parte convectiva o la convección en el sistema es importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tendría yo XA, si ustedes recuerdan, está XA, que es la fracción molar, por la NDA, que sería el flux, más NDB, ¿no? Ujú. Entonces, esto ya lo podría yo aplicar para diversos sistemas de interés, ya sean reacciones con catalizadas o bien sistemas con flujos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta ya sería nuestra nueva definición, y todo esto sería JDA, ujú, más XDA por NDA más NDB. Ujú. Y esto ya nos daría la parte convectiva, ¿no? De todo el movimiento del fluido. ¿Ok? Y esto es usualmente como nosotros hacemos los cálculos en difusión, ¿no? Asumiendo que estas interacciones son binarias, es decir, que esta molécula reacciona con la otra que está acá. Ujú. El detalle aquí que usualmente los sistemas que tenemos en la naturaleza o en los procesos son multicomponentes, ¿no? Entonces, una generalización inmediata podría ser esta ecuación, ¿no? Sin demostración lo voy a poner. Donde ya tenemos los pesos moleculares de un compuesto, de otro compuesto, la difusividad binaria y el gradiente de concentraciones. Ajá. Y bueno, aquí también no se puede garantizar que la difusión en una dirección sea igual que en otra dirección. Y esto principalmente porque ya podemos tener colisiones moleculares, ¿no? Mayor colisiones, ¿no? En la ley de Fick que les puse anteriormente, estamos asumiendo que las interacciones son binarias, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos ya más compuestos multicomponentes, podemos tener, digamos, ya colisiones, digamos, ternarias, ¿no? Entonces, eso aunque son muy, improbables, pueden suceder, ¿no? Entonces, no tenemos esta difusión, digamos, de A, B y C, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con cuestiones binarias, es decir, como si este solo chocara con este, o bien este C solo chocara con A, o bien A y B chocaran, solamente, ¿no? Entonces, esto es lo que se está asumiendo en esta ecuación, ¿no? Entonces, dado este problema multicomponente, pues usualmente se habla de dos enfoques en difusión, ¿no? Que es la ley de Fick generalizada, que describe el flujo de materia como una combinación lineal de las concentraciones, como lo puse previamente, o bien una generalización de las expresiones de Maxwell en el gradiente de concentración, que se da como una combinación lineal de los flujos de masa, ¿no? Y esto nos va a dar las ecuaciones de Maxwell-Stefan, ¿no? Ujú. Maxwell-Stefan. Entonces, les voy a platicar un poquito cómo se puede hacer una deducción a partir de cuestiones puramente físicas, ¿no? Claro que esta deducción, pues después se puede hacer desde otro punto de vista de termodinámica, ¿no? Termodinámica avanzada. Entonces, lo que nosotros vamos a subir que las colisiones se van a llevar, por ejemplo, aquí en este caso con uno.
de la molécula 2 y la molécula 2 tiene una velocidad asociada y la molécula uno tiene otra velocidad asociada, ¿no? Entonces, cuando choquen, pues va a haber una especie de fricción, le vamos a llamar, ¿no? O sea, hay una fuerza y hay una fricción asociada, ¿no? Esta fricción, pues estamos asumiendo que no hay interacciones moleculares, ¿no? Es decir, son como canicas, ¿no? Exclusivamente. Entonces, eso pues es una primera suposición, que son esferas duras que no tienen interacciones y que solamente colisionan y, digamos, se siguen en la otra dirección, ¿no? En la dirección que dicte la colisión. Entonces, para aumentar el número de colisiones, lo que yo podría hacer es aumentar el número de moléculas de A, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, conforme yo vaya aumentando las moléculas, es como ir aumentando la concentración, ¿no? Entonces, entre más moléculas tenga, más colisiones va a haber. Y eso me quiere decir que que el número de colisiones va a ser proporcional a la concentración de un compuesto por la concentración del otro compuesto, ¿no? Entonces, entre más concentrado esté, más colisiones voy a tener. Ujú. Entonces, esto es una especie de balance de momento, ¿no? Ujú. Entonces, aquí vamos a introducir, bueno, la presión parcial de uno y la presión parcial del otro, ¿no? En un intervalo, delta Z, ¿no? Entonces, esto nos da el gradiente de la presión, ¿no? Es como la fuerza ejercida sobre las moléculas, ¿no? Y en cada colisión vamos a asumir que se pierde esta cantidad de energía, ¿no? Ajá, esta cantidad es decir, la velocidad van a chocar y entonces esta diferencia de velocidades es digamos, una expresión de la cantidad de momento que tiene cada molécula, ¿no? Entonces, las colisiones por unidad de volumen podrían ser, pues, la suma de las fracciones molares, es decir, entre más concentración tenga, más probabilidad de colisiones va a haber. Ajá. Entonces, esta es la diferencia de velocidades y esta es la presión del compuesto uno, ¿no? Estamos asumiendo que el balance lo hacemos sobre el compuesto que está en el centro. Y entonces podemos decir que el gradiente de presiones parciales es proporcional al número de colisiones por la velocidad. Estas son las colisiones y esta es la velocidad, ¿no? Entonces, recuerden que para quitar el factor de proporcionalidad, perdón, el signo de proporcionalidad, siempre se pone un factor de proporcionalidad, ¿verdad? En este caso va a ser una F12. Entonces, este gradiente de presiones parciales ejercidas sobre una molécula va a ser proporcional al número de moléculas que hay, a la concentración, en otras palabras, por la velocidad en la que están colisionando, ¿no? Ujú. Entonces, bien, si yo defino un coeficiente de arrastre, así como la presión entre esa constante de proporcionalidad, que sería una difusión de uno en 2, de 1 en 2. Entonces me puede quedar esta ecuación. Vamos a ver. Sería así. ¿Ok? Entonces, este era F1 en 2, aquí abajito. Ujú. Y ahora lo voy a sustituir por lo que yo tengo arriba, mi definición, que sería este F1 2 entre df sobre la presión. Entonces, esta P puede pasar, digamos, si lo rearreglo esto, me quedaría multiplicando, ¿no? En la parte superior. Ujú. Acá. Y si lo despejo, me quedaría ya dividiendo, ¿no? Por eso está del otro lado entre P. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa presión, pues me sale de esa nueva definición de un coeficiente de arrastre o de fricción entre dos moléculas, ¿no? Ujú. Que es, en otras palabras, la difusividad, ¿no? Bien, entonces, a partir de esta ecuación, ¿sí? Si yo divido, vamos a verlo acá. Bueno, voy a usar esta definición que tengo acá.
en lugar del gradiente, aunque es lo mismo. Ujú. Voy a tener que PI sobre la presión es la definición de la fracción molar de I, de uno, perdón. Ujú. ¿Sí? Es decir, esta presión, inverso de la presión, lo puedo meter dentro de la ecuación, dentro de la derivada, perdón. Y entonces esto ya sería la definición de la presión parcial. ¿Ok? Ajá. Y entonces, pues ya tengo que la derivada de la concentración con respecto a la posición es igual a x1 por x2, que son las concentraciones, por la diferencia de las velocidades entre la difusión. ¿Ok? Esta difusión más bien sería un coeficiente de arrastre que yo le nombré, ¿verdad? No, pues. ¿Ok? Bien, entonces partiendo de esta ecuación que tenemos aquí arriba, pues ya casi tenemos nuestra definición, ¿no? Ujú. Y entonces tenemos que de x1, pues lo podríamos multiplicar y nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces sería x1 por x2 y aquí otra vez sería x1 por x2, ¿no? Entonces esto, acorde a nuestra definición, por ejemplo, esta que está aquí, si yo despejo la x total de la concentración total, me quedaría de esta forma, ¿no? Ujú. Entonces sería C1 sobre la concentración total, y en este caso sería C2 sobre la concentración total, ¿no? Ujú. Y hasta este momento no se me ha modificado mi ecuación. Dado que la concentración está en el denominador, en ambos casos la puedo factorizar. Entonces me va a quedar concentración total en la parte inferior y arriba me va a quedar C1, ¿no? Ujú. Y lo mismo pasaría en este caso, ¿no? O sea, aquí me va a quedar C2, ¿no? Que sería la concentración 2. Ajá. Y entonces, acorde a mis definiciones de la convección, de este flux de convección, sería C1 por la velocidad de difusión 1, y en el otro caso sería C2 por la velocidad de difusión del el segundo compuesto. Entonces, esto me quedaría como M1, ujú, y como N2, ¿no? Ujú. Entonces me quedaría, ujú, que N1, y este sería N2, ¿no? Y aquí sería X1, ¿ok? Entonces, si hasta ahora me van siguiendo, pues puedo meter el signo y me va a quedar este negativo y el otro me va a quedar positivo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ya tendría yo que la derivada de la fracción molar del compuesto 1 con respecto a Z es igual a X1, la fracción molar por el flux de N2, menos X2 del flux de N1, ¿no? Ujú. Y aquí abajo me quedaría la concentración total y mi coeficiente de arrastre, que es en otras palabras la difusión, ¿no? Entonces sigo un procedimiento similar para X2, entonces voy a tener, digamos, lo mismo, pero al revés, ¿no? Ujú. Noten que aquí tengo X2, aquí X1, aquí X1 y aquí X1, X2, perdón, y aquí N1 y aquí N2, ¿no? Y el coeficiente de difusión sería de 2 a 1, es decir, el coeficiente de arrastre en una dirección sería el coeficiente de arrastre en la otra dirección para las moléculas que estoy analizando. Les comento entonces que estos son como canicas, ¿sale? Que no tienen interacciones moleculares. Eso es una super simplificación, porque en la realidad eso no sucede, porque las moléculas tienen un momento dipolar
y tienen una electronegatividad, y los átomos tienen una electronegatividad, y entonces ese momento dipolar puede causar dipolos instantáneos o bien incluso puentes de hidrógeno, que yo estoy asumiendo que no suceden, ¿sale? Entonces estoy asumiendo que son esferas duras. Entonces, se dan cuenta, pues estas ya son nuestras ecuaciones de Maxwell-Stefan, ¿no? Generalizando un poquito ahora para un sistema ternario, donde yo tengo que entonces la fricción va a ser del cuerpo 1 al cuerpo 2 y del cuerpo 1 al cuerpo 3. Y en su caso, pues también podría ser del cuerpo 3 con el cuerpo 2, ¿verdad? Aquí no lo puse, pero también debería ser, digamos, de este con el que está arriba, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, pues ya serían tres, digamos, fricción sería de 2 en 3, ¿no? Entonces, para generalizar este tipo de sistemas, pues entonces vamos a tener lo mismo más la otra parte, ¿no? Ujú. Que yo tenía. Sí, que es este de acá. ¿Ok? Pues vamos a ver. Esto sería menos x2 por x1 por la diferencia de velocidades entre 2 y 1. Y sería aquí también la concentración de x1 de x3. Recordemos que entre más moléculas haya, más posibilidades de colisión hay. Y entonces sería x3 por x1, la concentración, por la velocidad en 1 menos la velocidad en 3, que es la diferencia de difusión, ¿no? Ajá. Que serían las colisiones de la especie 1 con 2 y las colisiones de la ecuación de la especie 1 con la especie 3, ¿no? Entonces, dado esto, pues ya lo puedo generalizar para x2 y x3, ¿no? Ujú. Ajá. Solamente que aquí sería, digamos, 2 con 1, ¿no? Ujú. Y aquí también, ¿no? 2 con 1, ¿no? Y en este caso sería, digamos, 2 con 3. Entonces aquí también sería 2 con 3, ¿no? Ujú. Y mi coeficiente de arrastre sería en 2 con 3, ¿ok? Entonces, ajá. Entonces también sería negativo. Y pasaríamos al siguiente, ¿no? Sería de la especie 2 con la especie 1, perdón, la especie 3, ajá, con la especie 1. Entonces aquí sería 3 con 1. Y aquí pues sería lo mismo, ¿no? Sería de 3 con 2. ¿Ok? Sería 3 con la especie 2. Y aquí sería también de 3 con la especie 2, ¿no? Pues ya tengo mis ecuaciones para mis tres especies, ¿no? Ajá, les decía en la última parte, por eso tengo que tomar en cuenta esta. Aquí es 1, perdón, 3 con la especie 1 y luego 3 con la especie 2, ¿no? Entonces ya tengo mis ecuaciones de Maxwell y siguiendo un procedimiento similar al que seguí previamente, entonces tendría yo ya mis ecuaciones finales, ¿no? Ujú. Sobre x1 por n2 menos x2 por n1 de x1 por n3 más n3, ¿no? Entonces, estoy usando estas definiciones que tenía yo acá. Ujú. Pero tendría yo una más para n3, ¿no? Entonces tengo para n1, que sería la concentración por la velocidad, para n2, que es la concentración 2 por la velocidad 2, y 3, que sería la concentración de la especie 3 por la velocidad en 3, ¿no? Entonces, haciendo el mismo procedimiento que seguí en esta ecuación, para obtener CDT, pues lo voy a seguir ya en automático para acá, ¿no? Ujú. Pues aquí vamos a tener otra vez de x2 menos n1, aquí sería 1 y n2, ¿no? Y aquí sería d2
en 1. Y aquí también sería la concentración 2 por el flux de N3, ajá, por el flux de 3, perdón, por la concentración 3 y el flux en 2, ¿no? Que sería 3, perdón, 2 con 3, ¿ok? Y nos faltaría para la última ecuación, ¿no? Para la última también tendríamos 3 con 1 con el flux de 3, y aquí sería 3 en 1, ¿no? Ujú. Aquí también sería 3 con el flux de N2 y la concentración 2 con el flux de N3. Y aquí sería de 3 con 2, ¿ok? Entonces ya tendría yo para un sistema binario, que son estas que tengo acá, estas dos. Ujú. Y aquí tendría yo para un sistema ternario, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo hacer una generalización y escribir que sería la derivada de xy, de la fracción molar de y, con respecto a la derivada en z, a la dirección, por, digamos, la fracción molar y por nj menos la fracción de j menos ni entre el coeficiente de arrastre por la concentración total, ¿no? Ajá. Aquí sí estaría yo asumiendo que la fuerza impulsora es el gradiente de concentraciones. Aquí puse de 1, pero es un error, ¿no? Sería de cada compuesto, ¿no? Entonces la diferencia, el gradiente de concentración sería mi fuerza impulsora por cada compuesto. Y también estaré yo asumiendo en este caso, ya que hice esta deducción, que los coeficientes de arrastre, que en otras palabras son nuestras difusividades, son iguales para de A y B y de B en A. ¿Ok? Ahora, esta deducción que hice está en función de los fluxes, ¿no? N de A, perdón, estas N son los fluxes de difusión, ¿no? Y esta fricción molecular en los compuestos es proporcional a sus velocidades y a su fracción molar, ¿no? Que fue todo lo que hice acá, ¿no? Partiendo este, de que ayudándome de la presión parcial del compuesto uno, ¿no? De cada compuesto, ¿no? Hay otra forma de llegar a estas ecuaciones en términos de termodinámica avanzada, donde el gradiente de concentraciones no es una diferencia, no necesariamente es la diferencia, donde perdón, la fuerza impulsora no necesariamente es el gradiente de concentraciones, ¿no? Sino que la fuerza impulsora es el gradiente de potenciales moleculares. Eso no lo voy a hacer yo, pero en un futuro, si ustedes lo revisan, pues sí, aquí la fuerza impulsora es el gradiente de los potenciales químicos de cada compuesto, que es una forma más fundamentada en términos termodinámicos y no en términos de colisiones, que fue como yo lo fui deduciendo, ¿no? Entonces, esto se basa en termodinámica avanzada, ¿no? También viendo un poquito de esto, termodinámica irreversible más bien, y faltaría más que nada, por ejemplo, tomar en cuenta estos potenciales químicos de los que le estoy hablando, que estarían dados aquí por esta ecuación. Las fuerzas, digamos, de presión que se pueden estar ejerciendo, yo las simplifiqué para obtener una expresión de las ecuaciones de Maxwell-Stefan. Sin embargo, existen otras formas, digamos, de obtenerlas. Ajá. También puede ser las fuerzas centrífugas que pueden existir en mi sistema, los potenciales moleculares o perdón, los potenciales eléctricos que puedan deber, que forcen a que haya algún movimiento molecular o algún gradiente dentro de mi sistema, y también se puede dar por diferencias de temperaturas, ¿no? Entonces, eso yo no lo voy a tocar, pero pues también llegaremos a una expresión similar del lado derecho, ¿no? Entonces, esto sería para después, ¿no? Para que después ustedes lo puedan trabajar en sus cursos, ¿no? Aquí sí faltó, que sería de J diferente de I. Ujú. ¿Ok? Entonces ya tengo mi expresión multicomponente y voy a resolver un problema, ¿no? Que viene aquí en el libro de Multicomponent Mass Transfer de Ross Taylor y de Krishna. Ujú, se lo voy a mostrar, vamos a ver.
Entonces, en este libro obviamente pueden encontrar tratados más a fondo de esto de las ecuaciones de Maxwell-Stefan, ¿no? Entonces, en este libro viene multicomponente, transferencia de materia multicomponente de los Taylor. Es donde ustedes pueden checar este ejemplo. Y este ejemplo que yo tengo es muy parecido a este que le llaman tubo de Stefan, donde un flujo de A, digamos, pasa en un tubo, hay una evaporación de un líquido y este líquido arrastra, por decirlo de alguna forma, otros compuestos, ¿no? Ajá. Entonces, en este tubo, en este caso, pues hay aire, dice, se evapora una mezcla líquida de acetona y metanol, es decir, aquí en el fondo de este tubo se asume que hay acetona y metanol en la mezcla líquida. Y este se está difundiendo hacia arriba y hay una corriente de aire exterior que está, digamos, arrastrando y forzando esta difusión, ¿no? Ajá, en tubo de Stefan se utiliza aire como gas portador. Los experimentos que reportan en la composición del vapor en la superficie y en la mezcla líquida era de 0.319 para el caso de la acetona y 0.258 para el caso del metanol. Reportan que la presión es de 99 kilopascales y la temperatura de 328 Kelvin. La longitud de este tubo es de 0.238. Entonces, nos pide calcular los perfiles que se predigan con las ecuaciones de Maxwell-Stefan. Entonces, nos dan los coeficientes de difusión binaria, que bueno, recuerden que les había llamado coeficientes de arrastre, que pues para efectos de los cálculos se asume que son las difusiones. Esto es porque ya se asume que en el términos multicomponentes, pues ya puedo reducir, digamos, estas colisiones ternarias a interacciones binarias, ¿no? Ajá. Entonces vamos a ver, tengo los coeficientes de arrastre que habíamos quedado, que eran iguales, digamos, de una dirección en la otra dirección, es decir, de 1 a 2, que de 2 a 1, de 1 a 3, que de 3 a 1, y de 2 a 3, que de 3 a 2, ¿no? Aquí los dan en milímetros cuadrados sobre segundo, y aquí los transformé a metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Que simplemente es una división entre 10 a la 6, ¿no? Y tengo mis condiciones iniciales, que son al inicio condiciones iniciales para las derivadas, que son la fracción molar, que es 0.319, y para el otro caso, que es el metanol, 0.528, ¿no? También en el libro reportan ya los fluxes. Esto no, esto es dice el libro que es mediante métodos iterativos con Newton-Raphson. Eso yo no lo voy a hacer, que es 1.78 por 10 a la 6 mol sobre segundo metro cuadrado para el caso de la acetona, y 3.127 por 10 a la 6 para el caso del metanol. ¿Ok? Ajá, entonces nada, sería mi cálculo, digamos, para mi concentración total. Pues recuerden que aquí cuando hice la deducción teníamos una concentración total, ¿no? Esa concentración total la voy a sacar con mi ecuación de los gases ideales, es decir, PV igual a nRT. Entonces, si despejo, mi concentración total va a ser la presión sobre R sobre T. ¿Ok? Y entonces, pues vamos a hacer el cálculo. Ujú. Vamos a ver, en un segundo. Aquí está. Pues tenemos que es 99.4 kilopascales entre 8.314 exponencial a la menos 3 por 328. Ujú. Esto me daba 36.45, ¿ok? Mol sobre metro cúbico, ¿no? Ya siendo kilopascales con kilopascales se elimina, Kelvin con Kelvin se elimina y nada, me queda mol sobre metro cúbico, ¿ok? Entonces tengo mis ecuaciones de Maxwell-Stefan, ¿no? Entonces vamos a poner las concentraciones. Ajá, que aquí hubo un error, aquí se faltaron las concentraciones, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Lo vamos a copiar.
Ujú. Entonces mi difusividad está aquí, es esta de acá. La concentración la acabo de calcular, que es esta de acá. Entonces el análisis dimensional, pues se los dejo a ustedes, ya lo podrán hacer en sus casas, para que vean la consistencia dimensional, ¿no? Entonces, en todos los casos, la concentración, pues es la misma, ¿no? Ujú. ¿Sí? 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 En el caso de la difusión, pues aquí ya la puse. Y también iría ujú, 8 por 10 a la 8, esta difusión, también iría aquí en 2 de 2 a uno, ¿no? Y también, por ejemplo, esta de 1 a 3, que sería esta de acá. ¿Sí? Ujú. Sería de 1 a 3 y aquí también es de 1 a 3, ¿no? Ujú. También ahí iría en la parte inferior, que es de 3 a uno, ¿no? Y luego la última, que es de 2 a 3, que es esta. Y así ya quedaría completo mi esquema, ¿no? Bueno, no completo, porque falta N1 y N2, ¿no? Entonces, esta sería así. Pues para el caso de N1 y N2 y N3, pues el más sencillo es N3, ¿verdad? Porque N3 es cero. Ujú. Es decir, el aire no se está difundiendo hacia adentro de los compuestos, ¿no? Ujú. El aire solamente está cargando, ¿no? Aquí sería cero. Y en este caso también sería cero. Y aquí también sería cero, ¿no? Ujú. Y nada, me faltaría, por ejemplo, aquí, pues si ya tuviera estos valores de N1, aquí arriba, N1, 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 ujú, y N1, ¿no? Y para el caso de N2 lo mismo, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ver cómo se nos simplifica. Pues en el primer caso, pues este término ya no iría, y aquí me quedaría negativo, ¿no? Bueno, este no le puse N2, ahorita vamos a ver cuánto es el valor de N2, y lo vamos a poner en esta ecuación, ¿no? ¿Ok? Y aquí pues me quedaría cero, entonces me queda ya así positivo, ¿no? Entonces, antes de que pase yo a la solución de las tres ecuaciones, pues tengo mis tres condiciones iniciales, entonces puedo ya graficar mi sistema, dado que tengo tres ecuaciones, que todas solo son funciones de x1 y de x2, por ejemplo, y de x3, ¿no? Ajá. De las composiciones. Entonces, de aquí, pues lo que yo ya puedo hacer es, eso lo voy a resolver en Maple, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Ya estaba la figura, pero bueno, vamos a ver. Entonces necesitamos nuestra presión, ¿verdad? Pues vamos a ver.
Ok, lo voy a tomar de acá. Y entonces voy a empezar a poner mis valores, ¿no? Entonces, para presiones 99,4. ¿Ok? Mi temperatura es de 328,5 Kelvin. Y ya tengo mi R, ¿no? Mi difusión sería 8,8 exponencial a la -6, ¿no? Y quedamos que la difusión en una dirección es igual a la difusión en la otra dirección. Y de 1 a 3 es 13,72. Así pues, 13,72. Ahorita vamos a ver. Y para de 2 a 3 es 19,91, ¿no? Ajá. Vamos a ver. N1 es 1,783 por 10 a la 6. Por eso a la 3, ¿no? Perdón, es a la 3. Sí, debe ser a la 3. Entonces, 1,78. Y en el otro caso sería 3,127. Y para el último valor sería 0, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver cómo va a quedar. Y entonces aquí en automático ya me hizo las operaciones. Si se dan cuenta, me sacó el primer valor y tengo la misma expresión de Maxwell-Stefan, ¿no? Que es la que había deducido previamente. Ajá, que está en esta parte, ¿no? Ok. Entonces se dan cuenta, es la misma ecuación, ¿no? La sumatoria de XY por NJ menos XJ por NDI entre la concentración por la difusividad de I y J. ¿Ok? Y mis condiciones iniciales son lo que me faltan, ¿no? Entonces las condiciones iniciales serían punto 319 y punto 528. Ujú. Y de ahí pues en automático va a salir el valor de la concentración de aire en ese punto y mi longitud del tubo que es de punto 238 centímetros, metros, perdón. Ajá. Y entonces ya nada más le voy a dar correr para que corra todo el problema, ¿no? Y este es mi resultado. ¿Ok? Vamos a ver otra vez. Ujú. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ya lo había buscado en internet y tenemos, pues les voy a mostrar el valor en la página esta de Consol, ¿no? Entonces, se dan cuenta, dice Stefan Tube, este ejemplo ilustra el uso de las ecuaciones de Maxwell-Stefan con el transporte de especies, con el modelo de especies concentradas en la interfase. Y entonces, se dan cuenta, ahorita les voy a mostrar el apunte. Entonces, vamos a ver. Ajá, aquí explica lo mismo que les expliqué, solo que el modelo matemático pues es más elaborado, el que ellos usan. Y posteriormente viene la misma gráfica que yo acabo de deducir. Ujú. Para la acetona, para el metanol y para el aire. Perdón, para el aire sería la negra, para el metanol sería la azul para mí y para la acetona es la roja. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, obtuve la misma gráfica, ¿no? Bueno, la puedo poner del mismo color que ellos tienen. Vamos a ver si me sale roja. Ujú. Y ya.
Esta luego, ¿verdad? Esta es verde y la primera es azul, ¿no? Entonces se dan cuenta, es la misma gráfica que se obtiene usando el software avanzado, ¿no? Ujú. Entonces, pues muchas gracias por ver el video. Que tengan buen día. Hasta luego.